Y nos vamos volando al penal de Ezeiza, donde está Ale con el doctor Gastón Marano, defensor de la víctima, ¿no? De la nena que acusa a Jonathan Fabro de abuso agravado por el vínculo con acceso carnal. Un horror lo que vivió su defendida. ¿Cómo están, Ale? ¿Nos escuchan? Denis, ¿cómo estás? Así es, gentilmente el doctor Gastón Marano, que se quedó para charlar con nosotros. Están Denis y todo nuestro equipo del otro lado, y está él acá para que le preguntemos todo y podamos charlar sobre, bueno, las novedades que hay. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gastón? Muchas gracias por estar ahí, sabemos que mucho no podés hablar de lo que pasó ayer en el juicio oral, pero por lo menos hacernos un resumen de qué abarca esta denuncia, ¿no? Para los que estamos de este lado, saber de qué se lo está acusando a Jonathan Fabro, qué es lo que vivió tu defendida, ¿no? Bueno, la acusación, como vos decías, tiene que ver con el relato que ella hizo hace ya un tiempo. Esta es una denuncia que ha pasado por distintas etapas en los tribunales y lleva más de 2 años. Básicamente el tipo penal es el de acceso carnal, esto es abuso agravado por ese acceso carnal y por la edad de la víctima, y esto pasa por la descripción de ciertos hechos que tenían que ver con ataques sexuales reiterados que habría recibido. Yo, por una cuestión de respeto al proceso, no puedo entrar en detalle respecto a las pruebas que se están ponderando en este momento, por lo menos, y que van a seguir siendo ponderadas hasta el día jueves. Claro, pero por lo menos ir a este relato, Gastón, para saber, ¿no?, qué es lo que ella tuvo que contar, porque estamos hablando de una menor. ¿Cómo también es ese proceso, ¿no? Primero ella se anima a contarlo, le descubren el teléfono. ¿Qué pasó con esos chats? ¿Y cómo es esta famosa cámara Gesell? ¿Cómo funciona? Con mucho gusto te cuento. Efectivamente, como vos decís, fue un descubrimiento, como ocurre muchas veces en estos casos, absolutamente accidental por parte del hermano de ella, de una comunicación impropia que tenía con el adulto que está imputado, con Jonathan Fabro. Sí. A partir de eso se radica una denuncia, y la forma en que la justicia indaga sobre un menor de edad es la cámara Gesell. Esto es justamente para preservar la salud psíquica del menor. Es un mecanismo por el cual hay una entrevista orientada con una profesional psicológica, que es seguida obviamente por la defensa del imputado, en este caso por la querella, también por el juez, en aquel caso de instrucción, y el fiscal, y la niña o el niño va relatando aquellas cosas que sean de interés en la intimidad de una conversación con un profesional psicólogo que, por supuesto, sabe llevar adelante esa conversación sin afectarla psicológicamente. Y eso se puede tomar para la causa, de esa digamos. cámara Gesell, absolutamente. En este caso, esa cámara Gesell es incorporada como el testimonio de, en este caso, una niña. No es vuelto a llamar el menor para declarar, justamente para preservarlo y no revictimizarlo. ¿Y se puede hablar, doctor, de un resultado de esa cámara Gesell, o qué es lo que se pudo probar en esa cámara Gesell? Bueno, en general la cámara Gesell resulta de una manera binaria. Se dice que el relato es verosímil o no es verosímil. Ajá. Y por supuesto todo esto es circunstanciado y explicado por el psicólogo en atención a la metodología que utiliza para llegar a esa conclusión. Cuando la cámara Gesell no es verosímil, generalmente la causa queda trunca, porque no pudiendo avanzarse sobre los dichos del menor a un grado de verosimilitud, no puede generalmente avanzarse tampoco en la imputación penal. Cuando la cámara Gesell es tildada de verosímil, o sea, el relato en esa cámara Gesell es tildado de verosímil, las causas suelen avanzar a los siguientes estadios procesales, caso, digamos, por supuesto, ponderación hecha del resto de la... Claro, lo que pasó en este caso. Esa cámara Gesell fue tildada de verosímil. Y doctor, ¿la nena cuántos años tiene ahora? Por una cuestión de no dar datos que permitan individualizarla, preferiría no dar con precisión ese dato, pero está en la preadolescencia. Pero tiene una vida normal, ella, ¿cómo está ahora? Bueno, la vida de un sobreviviente de abuso, especialmente en una edad tan delicada como la que tuvo que transcurrir esta niña, siempre requiere algún tipo de acompañamiento terapéutico. Ella está llevando una vida lo más normal que pueda llevar. Por supuesto, tiene un acompañamiento que le permite ir viviendo los distintos procesos vitales que lamentablemente fueron truncados, fueron acelerados, fueron sacados de tiempo y contexto.
Y en ese entendido está, por supuesto, yendo al colegio, realizando actividades sociales, tratando de vivir lo más normal que puede llevar. Ahora, Gastón, ¿quién lo denuncia? ¿Es la madre de ella? Porque tenemos entendido que el padre ni siquiera está asistiendo al juicio, ¿no? Tiene que haber un adulto denunciante. Una vez que se entera, para cualquier persona que esté mirando, te enterás que alguien abusó de un menor. Cualquier persona puede denunciar. En este caso, ¿quién denunció a Jonathan? Esto es muy importante decirlo, lo digo primero en términos generales, como información al público, después voy al caso específico, pero cualquier persona puede denunciar el abuso sobre un menor. Algunas personas tienen la obligación de hacerlo, por ejemplo, el personal escolar o los funcionarios públicos que se enteran de que esto ocurre. Me parece, por supuesto, como ciudadanos todos tenemos la obligación, si vemos algo extraño, Un vecino, si uno se de entera realizar que la un denuncia. En vecino, este que hay caso en particular, un abuso, uno puede ir y denunciarlo y te toman la denuncia. absolutamente. Perfecto. No pueden no tomar la denuncia o el relato, por lo menos, porque uno no tenga un, si se quiere llamar así, interés legítimo. Digo, el interés legítimo de que un abuso infantil cese es de toda la sociedad. Por lo tanto, la denuncia la puede hacer cualquiera. En este caso particular, que es lo que me preguntabas, fue instrumentada por su mamá. ¿Y el papá perfecto. cómo está interviniendo en todo esto? Respecto a eso, y como tiene que ver con las audiencias de juicio, te pido que me eximas de contestarte, pero, digamos, en principio, lo que tuvo que ver con la instrumentación de la denuncia y hasta que llegamos al juicio fue participación primaria de la mamá de la nena, que además es quien convivía con ella. Después, respecto a los roles del papá y demás, como eso puede tener que ver con lo discutido en el juicio, me eximo por ahora de contestarles, por lo menos hasta que Está tengamos la bien, sentencia, para lo cual no perfecto, falta perfecto. tanto. Claro. Doctor, en estos casos que estamos hablando de vínculos familiares, digamos, de un abuso intrafamiliar, aparentemente, obviamente lo tiene que determinar el fallo del tribunal. La persona que se entiende el victimario, ¿se construye a sí mismo para los demás como alguien totalmente confiable para luego ser apoyado por otros que no fueron las víctimas de este abuso? A ver, el perfil del abusador sexual es uno y el perfil del abusador sexual infantil es otro. Yo no soy especialista en psicología, por lo tanto voy a limitar mi respuesta a mi experiencia en el campo del derecho penal, que es a lo que me dedico. Pero la estructuración de una relación de confianza con la víctima es siempre fundamental en el abuso sexual infantil. Y esa relación de confianza se construye dependiendo de la edad de la víctima. Claro. Claro. Y, doctor... Por eso lo agrava, por ejemplo, una situación de convivencia previa o que la víctima haya estado a cargo del abusador, porque son situaciones que justamente facilitan la confianza y hacen más grave el abuso. Ay, qué Es terrible. mucho más grave haber sido abusado por alguien que estaba a cargo de nuestro cuidado o del Claro. cuidado del niño que por un Claro. absoluto extraño. Claro, y alguien que conocía, ¿no? Que esa chiquita confió en él, que tenía seguramente, confianza. y además la culpa de denunciarlo. Gastón, doctor, muchísimas gracias. Ale, muchas gracias, los liberamos. Obviamente vamos a seguir en contacto porque la semana que viene me parece que es decisiva. Lo esperamos acá en el piso porque también nos quedan un montón de dudas, ¿no? Sí. De encontrar un chat a darte cuenta por ahí en una cámara Gesell que a tu hija... ¿Y de cuánto tiempo fue un había abuso pasado, no? de años con acceso carnal, ¿no? También cómo vivieron eso, cómo acompañar una familia que se va enterando de los horrores que vivieron. Lo esperamos acá, doctor, cuando quiera. Y Ale, muchísimas gracias. ¿Cómo no? A ustedes, chicos, buen fin de semana para todos. Igualmente, gracias.